Pintemos una escena. A ver, imagínate mediados de la década de los 40, una habitación de hotel en la Unión Soviética. El aire está, bueno, tan denso por el humo del tabaco que apenas se distingue la pared de enfrente. Ya me imagino la asfixia. Totalmente. Y además hay una radio encendida, a todo volumen, escupiendo un ruido ensordecedor, una cacofonía casi insoportable. Y justo ahí, en el mismísimo centro de este torbellino sensorial, hay dos hombres sentados frente a un tablero, sumidos en un silencio sepulcral. ¡Qué locura de contraste! Pues sí, porque no es un torneo oficial, ni hay árbitros tomando nota, es, el laboratorio secreto de Mikhail Botvinnik, el patriarca del ajedrez soviético. Y el hombre que tiene enfrente, el que le está exhalando humo en la cara a propósito mientras mueve las piezas, es su arma secreta, Vyacheslav Vasilievich Ragozin. Es una imagen que, condensa a la perfección la atmósfera de lo que vamos a analizar hoy en esta inmersión profunda. Porque sumergirse en la vida de Ragozin es adentrarse en la mente de un auténtico arquitecto en la sombra. Exacto. No fue simplemente un gran maestro con talento, fue el engranaje estratégico indispensable para consolidar esa abrumadora hegemonía soviética en el tablero mundial. Alguien que concibió este juego, no como una búsqueda de la gloria individual, sino como una ciencia pura, un esfuerzo colectivo. Y lo más fascinante es cómo estuvo dispuesto a sacrificar su propio palmarés, su propia gloria, para forjar a un campeón invencible. Para llevar a cabo este análisis a fondo, hemos estado cruzando datos de un montón de fuentes, actas históricas, bases de datos como los registros de Secret Matches y Chessbase, perfiles biográficos de la época y extractos del libro El arquitecto del tablero. Una bibliografía espectacular, la verdad. Sí. Y el objetivo es desentrañar cómo un ingeniero civil llegó a moldear la teoría moderna y, las partidas inmortales que nos dejó por el camino. Pero para entender verdaderamente a Ragozin, hay que retroceder a sus raíces. Nace en San Petersburgo en 1908 y su juventud está marcada por la turbulencia de la Revolución de 1917. Claro, un contexto que te curte a la fuerza. Ya te digo. Su ascenso en el ajedrez es meteórico, pero hay un contraste brutal en sus primeros años. Pasa de trabajar amasando pan en una panadería a formarse como ingeniero civil. Esa dualidad entre el trabajo manual duro y el cálculo milimétrico parece definir todo lo que hizo después. Es que esa formación como ingeniero no es una simple anécdota biográfica. Es el cristal a través del cual miraba el tablero. En la Unión Soviética de los años 20 y 30, el país entero estaba obsesionado con la reconstrucción, con el cálculo estructural. Y Ragozin llevó esa mentalidad a las 64 casillas. Totalmente. Buscaba levantar posiciones que fueran arquitectónicamente robustas. Pero lo que le distinguía de un simple calculista era una chispa creativa inusual. Construía posiciones sólidas para, acto seguido, dejar espacio a la maniobra y crear desequilibrios dinámicos que desconcertaban por completo a sus rivales. Y sin embargo, al escarbar en su biografía buscando de dónde venía esta personalidad tan compleja, me topé con un muro infranqueable. Hay un misterio enorme sobre su vida íntima. Un vacío absoluto. Es increíble. En los registros públicos e incluso en las biografías occidentales más exhaustivas, hay un vacío casi total respecto a su familia inmediata. Ni una mención clara a una esposa, ni rastro de hijos. Es como si su identidad civil hubiera sido devorada por su devoción al ajedrez. Devorada es la palabra exacta. El único detalle familiar fehaciente que ha quedado documentado es su patronímico, Vasilievich, que por pura tradición eslava nos indica que su padre se llamaba Vasili. Nada más. Es una vida fantasma fuera del tablero. Y ese vacío refleja una devoción que rozaba el ascetismo monacal. Para la vanguardia de la nueva escuela soviética, el ajedrez había dejado de ser un juego de salón o un refugio intelectual. Se había convertido en un proyecto de Estado de primera magnitud. Un escaparate absoluto de la superioridad ideológica y mental del sistema. Y Ragozin se fundió con ese proyecto. Exacto, se mimetizó. Su irrupción definitiva en la élite, aquella victoria en 1930 contra el respetadísimo Alexander Ilich Nevsky por 6-4 para obtener el título de maestro soviético, fue el momento en que el hombre dejó paso a la pieza fundamental de la maquinaria soviética. Pero si su mente funcionaba como la de un ingeniero que busca estabilidad y solidez,
¿cómo se explica su estilo de juego? Porque al repasar sus partidas, su enfoque es cualquier cosa menos predecible. Esa es la gran paradoja de Ragozin. Hay una tensión constante entre esa solidez estructural y una audacia que, francamente, asusta. Mientras la norma en la escuela soviética era buscar un dominio central, férreo y seguro, jugar sobre seguro, digamos, Ragozin caminaba por el alambre, aceptaba riesgos posicionales inmensos con tal de arrebatarle la iniciativa al rival. Ahí radica su genialidad heterodoxa. Ragozin no quería asfixiar al oponente con un juego profiláctico aburrido. Lo que buscaba era el caos controlado. Quería llevar la partida a un terreno donde las reglas habituales se difuminaran. Y el paradigma absoluto de esto es la mítica partida del Torneo Internacional de Moscú de 1935 contra Andor Lilienthal, la que muchos puristas, con toda la razón, todavía mantienen en el top 10 de las mejores partidas jamás jugadas. El famoso duelo de las calidades. Exacto. Lo que ocurre en ese tablero es para no creerlo. Entregar la calidad una vez ya requiere visión y muchísima sangre fría. Pero Ragozin ejecuta 2 sacrificios de calidad posicionales. 2. En la misma partida y contra un jugador de superélite. Y lo increíble es que no hay un ataque de mate a la vista. No hay una red de jaques forzados ni una compensación táctica inmediata. Simplemente cede sus torres a cambio de establecer una red de piezas menores, alfiles y caballos, que poco a poco van tejiendo una telaraña asfixiante. Es una coreografía de precisión absoluta. Al sacrificar el peso pesado de las torres, demostró que la coordinación milimétrica de las piezas menores podía paralizar por completo la fuerza bruta del bando blanco. Es como presenciar a un grupo de ingenieros desmantelando una máquina excavadora usando solo herramientas de precisión de relojería. ¡Qué buena analogía! Exigía una evaluación a larguísimo plazo y una fe ciega en la armonía posicional por encima del valor material puro, algo que en esa época rompía muchísimos esquemas. Y vaya si el mundo del ajedrez tomó nota de esa genialidad. La reacción de José Raúl Capablanca, que estaba presenciando el torneo en vivo, lo dice todo. Ver al genio cubano, la personificación misma de la claridad y la lógica implacable, asombrado por el caos organizado de Ragozin, es revelador. Capablanca no regalaba elogios fácilmente. Para nada. Y Capablanca sentenció, cito textualmente, Ragozin logró anticiparlo todo en esa partida. Y eso es una señal de su enorme habilidad. Recibir semejante halago de alguien que rara vez se impresionaba por el juego ajeno te coloca automáticamente en el Olimpo. Desde luego. Y esa victoria no fue un destello aislado. Un año después, en el colosal torneo de Moscú de 1936, un evento a doble vuelta restringido a 10 jugadores de la élite más absoluta, demostró que su ajedrez miraba de tú a los campeones mundiales. ¿Vaya torneo se marcó? Doblegó a Salo Flor y superó al legendario Emanuel Lasker. Ragozin demostraba una madurez asombrosa. No se dejaba intimidar por el aura de la persona que se sentaba enfrente. Él jugaba contra las exigencias de la posición. Y casi se lleva por delante al propio Capablanca en ese mismo torneo del 36. Tuvo al cubano contra las cuerdas con una posición ganadora durante casi todo el encuentro, llevándolo a un nivel de sufrimiento posicional inaudito. Lo sacó de quicio por completo. Capablanca, tirando de puros reflejos de supervivencia y de su talento natural, solo logró salvar los muebles forzando un jaque perpetuo en el último respiro. Estuvo a 1 milímetro de firmar la gran tragedia del ídolo de La Habana. Esa secuencia de resultados confirma que Ragozin poseía el talento puro para ser un serio aspirante a la corona mundial. Tenía la creatividad, el cálculo profundo y la audacia. Pero es justo en la cúspide de su potencial individual cuando la historia da un giro inesperado. Aquí es donde la narrativa cambia de rumbo. Así es. Pese a ganar campeonatos importantísimos como el de Leningrado en el 36 y repetir en el 45, su verdadera trascendencia, el punto de inflexión que altera la historia del ajedrez para siempre, es el inicio de su simbiosis con Mikhail Botvinnik. Y aquí es donde nos adentramos en el laboratorio secreto que mencionábamos al principio del programa. Es una alianza que choca frontalmente a simple vista. 2 polos opuestos. Botvinnik encarnaba el pragmatismo absoluto, la búsqueda de la verdad científica a través de aperturas blindadas y una disciplina de hierro, y elige como escudero principal a Ragozin, un jugador experimental, volcánico, capaz de regalar peones por la simple promesa de tener la iniciativa. Parece una pareja destinada al desastre. Parecería que se iban a sacar de quicio mutuamente.
pero resultaron ser piezas complementarias de un engranaje perfecto. Se convirtieron en el simulador de vuelo más riguroso jamás creado. Ragozin no estaba allí para darle la razón a Botvinnik o masajearle el ego. Su papel era someter los sistemas teóricos del futuro campeón a un estrés táctico extremo, atacando con una creatividad impredecible. Era el probador de choques. Exactamente. Ragozin era el encargado de encontrar grietas en el muro de hormigón que construía Botvinnik. Obligaba a su amigo a refinar y pulir cada variante hasta hacerla absolutamente hermética antes de sacarla a la luz en un torneo. Hay un dato estadístico oficial que siempre ha alimentado una falsa narrativa sobre esta relación y que las fuentes que manejamos hoy desmienten por completo. Si revisas los torneos oficiales en los que se cruzaron frente al tablero, el marcador asusta. 19 victorias para Botvinnik, 14 empates y ni una sola victoria de Ragozin. 0. Un rosco que parece incomprensible. Podría parecer la relación entre un genio y un jugador de segunda fila que solo estaba ahí para aplaudir. Pero cuando se desclasificaron las actas de aquellos secret matches, aquellos encuentros de entrenamiento, el mito se vino abajo estrepitosamente. Esa revelación cambia por completo el paradigma histórico. En la intimidad de las sesiones privadas, sin la presión de los focos y con el reloj de torneo desactivado, el dominio absoluto de Botvinnik se desvanecía. ¡Qué fuerte! Ragozin, liberado de la tensión competitiva, imponía a menudo su visión en posiciones de extrema complejidad táctica. Encontraba fisuras reales en la armadura del patriarca y le ganaba partidas brillantes a puerta cerrada. Y años más tarde, el propio Botvinnik reconoció que Ragozin prefería sumergirse en la belleza del análisis profundo antes que asegurar un resultado pragmático en la tabla de clasificación. Ragozin veía el ajedrez competitivo de torneo como algo demasiado realista, casi prosaico. Prefería la perfección teórica a la victoria tangible, lo cual nos devuelve a esa escena surrealista del humo y la radio que pintabas al principio. Es que esa anécdota me parece fascinante. Se acercaba el campeonato de la Unión Soviética de 1944. Botvinnik tenía un problema gravísimo de concentración. Odiaba el ruido de fondo, los murmullos del público y el ambiente cargado de tabaco de las salas de juego de la época. Un hándicap tremendo para competir en la Unión Soviética de aquellos años. Así que Ragozin concibe el método de entrenamiento más extremo posible para solucionar esto. Es un acercamiento a la psicología deportiva adelantado a su tiempo. Imagínate la escena. Encender la radio a un volumen atronador y soplarle el humo de los cigarros directamente a la cara de Botvinnik mientras jugaban sus tensas partidas de entrenamiento. Es de locos. Ragozin diseñó un entorno deliberadamente hostil para desensibilizar a Botvinnik, para forzarlo a mantener la frialdad analítica y el cálculo intactos en medio del caos sensorial que sin duda encontraría en el torneo real. Y el resultado de ese experimento es la prueba definitiva de su abnegación absoluta. Botvinnik, blindado psicológicamente tras ese entrenamiento espartano, arrasa en el campeonato de la URSS del 44 y se lleva el título con una superioridad aplastante. ¿Y qué pasó con Ragozin? Pues que termina hundido en la tabla, en el puesto 13 de 17 participantes. Un desastre. Y tras el torneo, exhibiendo un sentido del humor brillante, justificó su mal resultado bromeando con que la sala de juego era demasiado silenciosa y que echaba de menos el estruendo de la radio para poder calcular bien. Esa anécdota que parece cómica oculta en realidad un sacrificio inmenso. Sometió su propio sistema nervioso a un estrés brutal durante meses para afilar la espada de Botvinnik. Lo dio todo por el otro. Mientras su pupilo llegaba al torneo en la cima de su fortaleza pragmática, es muy probable que Ragozin llegara completamente vaciado de energía competitiva. Renunció a sus propias aspiraciones para garantizar el éxito del proyecto colectivo que representaba Botvinnik. Pero ojo, reducir a Ragozin al papel de saco de boxeo psicológico o simple ayudante de campo sería un error garrafal, porque su impacto en la teoría moderna del ajedrez es colosal por méritos propios. Totalmente. Su legado teórico es innegable. Su obsesión por generar espacio y dinamismo cristalizó en innovaciones que revolucionaron las aperturas. Y aquí destaca, por encima de todo, la famosísima defensa Ragozin en el gambito de dama declinado. Para quienes nos escuchan y juegan, hablamos de esos primeros movimientos: 1 D4, D5, 2 E4, E6, 3 caballo F3, caballo F6, 4 caballo C3, alfil D4. Una secuencia clave.
Ese concepto de llevar rápidamente el alfil de casillas negras a B4 para clavar el caballo del rival rompe por completo el molde pasivo que históricamente sufrían las negras en esa apertura. Es una declaración de intenciones clarísima, jugar al contraataque desde la jugada 4. Y fíjate que no se trata de una reliquia romántica que haya quedado obsoleta con la llegada de los módulos de análisis modernos y la inteligencia artificial. Todo lo contrario. Es verdad, se juega muchísimo hoy en día. Sigue siendo una defensa incisiva y completamente vigente en los repertorios de los grandes maestros que hoy luchan por el campeonato del mundo. Además, sus aportes no se limitaron ahí. Dejó una huella analítica profunda en sistemas cruciales de la apertura Ruy López, la defensa siciliana, la francesa y la ninzo-india. Era un auténtico cartógrafo mapeando territorios inexplorados en la fase inicial del juego. Un cartógrafo que además tuvo que lidiar con las minas de la geopolítica, porque su influencia trascendió el tablero en la época más tensa de la historia reciente. Hablamos de plena Guerra Fría. Una etapa delicadísima para cualquier figura pública soviética. Desde luego. Entre 1950 y 1961 asume la vicepresidencia de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez. Actuaba como el enlace diplomático y técnico entre la implacable maquinaria estatal soviética y la Federación Internacional, en un momento en que cualquier torneo era una batalla campal a nivel propagandístico. Había muchísimo en juego más allá del deporte. Y por si fuera poco, simultáneamente dirigía Shakmati BSSR, la revista especializada más leída del planeta, con tiradas brutales de 50.000 ejemplares. Es una acumulación de responsabilidades verdaderamente abrumadora. Jugador de élite, analista jefe del campeón del mundo, alto cargo institucional lidiando con diplomacia de Guerra Fría y editor jefe de la publicación más importante del gremio. Tiene tela, la verdad. Y aún con esa carga asfixiante sobre los hombros, protagoniza un renacimiento competitivo final que roza lo poético. Consciente de que la nueva generación de prodigios tácticos como Mikhail Tal o Boris Spassky estaba cambiando el ritmo vertiginoso del ajedrez presencial, Ragozin traslada su genio a un campo de batalla diferente. Al ajedrez por correspondencia, donde el reloj no te castiga con la inmediatez, y puedes sumergirte en el abismo del análisis durante días para encontrar un solo movimiento. Su ecosistema ideal. Y allí se corona campeón del mundo en el segundo campeonato de la ICCF, disputado entre 1956 y 1959. Y no lo hizo sufriendo por la mínima. Aplastó a la competencia con 9 victorias, 4 empates y una sola derrota en todo el ciclo. Es la demostración empírica de que, cuando se eliminaba el factor tiempo y la altísima tensión física, su comprensión posicional apenas tenía rival en el planeta. ¡Qué pasada de logro! Ese título mundial por correspondencia es la culminación lógica de toda su filosofía. Lejos de la presión del público, libre del agotamiento físico que conllevaba el ajedrez de torneo tras años de desgaste, encontró su hábitat natural. El análisis silencioso y profundo, la búsqueda inquebrantable de la verdad en cada posición. Fue la coronación de un hombre que amaba el juego en su estado más puro, despojado del ego inmediato. Todo este recorrido biográfico nos deja, yo creo, una perspectiva fascinante sobre cómo valoramos el éxito en general. Vyacheslav Ragozin pudo haber perseguido los focos con una ambición ciega. Tenía el talento de sobra para intentarlo, pero entendió y aceptó con dignidad que el ajedrez podía ser una inmensa obra colectiva. Una pieza de un motor mucho más grande. Diseñar defensas de hormigón armado, pulir el genio de Botvinnik en habitaciones llenas de humo y sostener la estructura teórica de la escuela soviética le produjo una satisfacción más profunda que encabezar la lista de los grandes torneos. Como ocurre en la ingeniería civil que él estudió, las estructuras que sostienen los edificios más imponentes casi nunca son las que brillan de cara al exterior. Es una reflexión preciosa y que choca directamente con la visión contemporánea del éxito, que está tan centrada en el hiperindividualismo y en acaparar todos los méritos. Ragozin nos obliga a mirar hacia ese trabajo invisible. A los cimientos. Sin su capacidad para soportar la presión en ese laboratorio privado, sin sus refutaciones despiadadas en los entrenamientos cerrados, es altamente probable que el reinado de Botvinnik no hubiera sido tan inexpugnable. Nos hace plantearnos el valor indispensable de los arquitectos ocultos detrás de cualquier gran hito histórico. Quienes nos escuchan seguramente estarán pensando ahora mismo en esos arquitectos invisibles de sus propios ámbitos, profesionales o personales. Estoy seguro de que sí.
Pero hay un último apunte en la biografía de Ragozín que resulta profundamente conmovedor y a la vez bastante sombrío. Falleció prematuramente en 1962, con apenas 53 años. Muy joven. Demasiado. La muerte le sorprendió mientras intentaba compilar su gran legado, el libro Izbronnaye partir Ragozina, con sus mejores partidas, un volumen que trágicamente tuvieron que completar y publicar sus amigos de manera póstuma. Es un desenlace que inevitablemente nos lleva a hacernos una pregunta muy dura sobre el coste real de su entrega. Y es una pregunta que te queda resonando en la cabeza tras repasar todos estos documentos. ¿Hasta qué punto la maquinaria implacable de la escuela soviética absorbió su esencia vital? Soportar esa carga burocrática tremenda en la FIDE, esas interminables jornadas de tensión en el laboratorio secreto de Botvinnik, respirando humo y exigiendo a su cerebro un esfuerzo analítico sobrehumano para que la gloria, al final del día, se la llevara a otro. Es un sacrificio brutal a nivel físico y mental. ¿Acaso esa abnegación total terminó por consumir la energía vital y el tiempo de este genio creativo antes de hora? Es un misterio melancólico sobre el precio oculto de la grandeza colectiva. Un enigma que, como el humo de aquella habitación de hotel en Moscú, sigue flotando en silencio sobre el tablero. Piedra fría y revolución. San Petersburgo era una herida abierta, aprendiendo a latir con nuevo corazón. Mientras el mundo alzaba andamios, yo dibujaba puentes invisibles. Era ingeniero de calles y acero, y del tablero sus leyes posibles. No busqué huir del ruido, hice del cálculo mi religión. El humo que duda en la habitación. Cuando todo parece perdido, yo encuentro otra respiración. No siempre la verdad es recta, ni la lógica dicta al final. Yo construyo en la grieta donde el alma decida arriesgar. En la dacha el aire era denso, monacal la concentración. Él exigía pureza y rigor, yo respondía con intuición. Dejé de mirar el tablero, encendí fuego en la oscuridad. No era desafío ni reverencia, era fe en la complejidad. Fui espejo del campeón, sombra creativa en su plan. Si él era acero templado, yo era el margen del huracán. Soy el arquitecto del silencio, la pausa antes del cálculo final. Cuando el mundo exige certezas, yo prefiero desequilibrar. No vine a asfixiar al rival, vine a darle espacio al error, porque en el aire que dejan las piezas también respira el valor. Traté la derrota como ciencia, como experimento sin rencor. Cada caída era laboratorio de una futura innovación.
Ante mitos no incliné la frente, jugué contra la posición. La historia no es un monumento, es una pregunta en tensión. Busqué oro entre variantes áridas, largas jornadas de análisis gris. Mi optimismo fue mi espada y a veces también mi cicatriz. Creé caminos donde otros solo veían muralla y pared. Una defensa que no suplica, sino que aprende a contraatacar. No me bastaba resistir, quería responder con claridad, porque incluso en tiempos rígidos necesitaba respirar. Fui segundo, sí, orgulloso, mano derecha del ideal. La corona debía quedarse bajo un cielo nacional. Brillé y me oculté al mismo tiempo, cumplí con el deber común. Mi nombre a veces fue susurro en el triunfo de otro campeón. La mente pagó su tributo, el cuerpo empezó a ceder, pero dejé trazadas estructuras que otros habrían de sostener. Soy el arquitecto del silencio, no del ruido ni del clamor. Mi legado vive en la defensa, que responde con vigor. Cuando una partida vacila y alguien busca equilibrio y fe, allí estoy en cada maniobra, recordando que resistir también es crear otra vez. no fui solo sombra de un hombre, ni pieza en ajeno tablero. Fui el hombre que diseñó cimientos desde el rincón más sincero. Y aunque mi voz se apague, aunque el reloj marque el fin, Cada vez que alguien contraataca, vuelvo a sentarme. y sonrío por dentro, Como entonces, ante una posición que parecía perdido. I was born where the never is whispered, through the stone, through the cold, through the flame. St. Petersburg, an open wound, learning slowly to beat once again. While the world raised scaffolding towers, I was tracing invisible lines an engineer of steel and bridges. and the hidden laws of the mind. I never ran from the noise of the world, Calculation became my creed. but inside every perfect equation, there was doubt that refused to concede. I am the architect of silence, smoke drifting slow in the room. When everything seems to be lost, I discover another truth. Truth is rarely straight and certain. Logic doesn't write the end. I build in the fragile fractures where the soul still dares to bend. In the dacha, the air was heavy, monastic, the concentration there. He demanded pure precision. I answered with instinct and air. I looked away from the
chessboard, lit a spark in the quiet night. Not rebellion, not defiance, just belief in complex life. If he was for steal honor in the empire of control, I was wind at the farthest border of the line he couldn't hold. I am the architect of silence, smoke drifting slow in the room. When everything seems to be lost, I discover another truth. I turn defeat into science. Every loss another guide. History isn't a monument, but a question burning inside. I search for gold among dry errands, through the gray of endless nights. My optimism was my weapon, and the scar of many fights. I built roads where others saw only walls that never seem to end. A defense that never begs but learns how to rise again. It was never enough to endure. I had to answer the call. Even under rigid heavens, the spirit still needs its walls. I am the architect of silence, not of noise or empty fame. My legacy lives in a defense that still answers the game. When a game begins to tremble, as someone searches for faith, in every move I'm breathing again. And when the clock stops turning and the board fades into gray, every time someone counteracts, I smile again. Just like then, before a position that everyone thought was lost. Sono nato dove il neva sussurra, tra la pietra, il gelo e la rivoluzione. San Pietroburgo era una ferita che imparava un nuovo cuore. Mentre il mondo alzava impalcature, io tracciavo ponti invisibili, ingegnere d'acciaio e strade e delle leggi impossibili. Non fuggì dal rumore del mondo, feci del calcolo la mia verità, ma dentro ogni linea perfetta viveva sempre un'ombra d'umanità. Sono l'architetto del silenzio, fumo lento nella stanza. Quando tutto sembra perduto, trovo un'altra speranza. La verità non è mai diritta, la logica non decide il finale. Io costruisco nelle crepe dove l'anima vuole rischiare. Nella dacia l'aria era densa, quasi monastica la tensione. Lui cercava pura precisione, io rispondevo con intuizione. Ho distolto gli occhi dalla scacchiera, accendendo fuoco nell'oscurità. Non sfida, non provocazione, ma fede nella complessità. Se lui era acciaio temprato nel suo regno di precisione, io ero il vento sul bordo che rompe l'equazione. Sono l'architetto del silenzio,
Ho fatto della sconfitta scienza, di ogni errore una direzione. La storia non è un monumento, ma un'eterna domanda in tensione. Ho cercato oro tra varianti aride, nelle notti lunghe blu. Il mio ottimismo era la spada e la cicatrice di più. Ho aperto strade dove altri vedevano soltanto muri, una difesa che non supplica, ma impara a tornare più duri. Non bastava solo resistere, volevo rispondere anch'io, perché anche sotto cieli rigidi lo spirito cerca il suo respiro. Sono l'architetto del silenzio, non del rumore o del clamore. Il mio nome vive in una difesa che risponde con valore. Quando una partita vacilla e qualcuno cerca la fede, in ogni mossa respiro ancora. E quando l'orologio si ferma e la scacchiera cade nel grigio, ogni volta che nasce un contrattacco sorrido di nuovo. Come allora, davanti a una posizione che sembrava perduta.